que hacemos, hay cosas que pensamos que nos pueden llevar a la ruina, pero gracias a Dios por su palabra, amén, que nos da oportunamente una palabra de aliento, una palabra de corrección y una palabra para que no venga ruina a nuestra vida. Isaías capítulo 30, versículo 13, vamos juntos a leer en el nombre del Señor Jesús. ¿Ya tienen la lectura? Amén, confírmeme con un amén si estamos listos. Los hermanos que están en casa, qué bueno que también busquen el texto. Allí en el lugar donde está, busque el texto y juntos vamos a leer la palabra. Todos, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Amén. Todos repitan conmigo: como grieta que amenaza ruina. Grietas que amenazan ruina. Vamos a orar, hermanos, para que la poderosa palabra de Dios en esta noche corra, fluya y sea glorificada. Amén. Bendito Dios y Padre celestial, invocamos tu nombre, el nombre de Jesús. Háblanos con tu palabra, que tu palabra en esta noche, Señor, fluya, corra y sea glorificada. Danos una palabra a tiempo, Señor, una palabra oportuna. En el nombre de Jesús queremos tu bendición en vez de la ruina, Señor, y queremos edificarnos a través de la poderosa palabra de Dios. Amén y amén. Puede sentarse gritando gloria a Dios. Amén. Grietas que amenazan ruinas. Una grieta es una abertura, hendidura o separación que aparece en una superficie sólida, como en una pared, como en el suelo, como en una roca, en el vidrio y otros materiales. Eso es una grieta, es una abertura, es una hendidura. También se usa metafóricamente para darnos a entender algo. Por ejemplo, si lleváramos esta palabra grieta a una relación de pareja o a una relación matrimonial, si yo les dijera: hay una grieta en esa familia, hay una grieta en esa relación, ¿qué podríamos decir? Es decir, que hay un problema, hay una división, hay una situación que está viviendo esa pareja. Así que las grietas son cosas que hacemos que nos destruyen, amén, cosas que no ayudan a la edificación. Normalmente en las edificaciones podemos ver grietas, amén. Algunos lugares tienen grietas donde empieza con algo chiquito, una grieta, algo chiquito, pero con el pasar del tiempo se va volviendo más grande y esa grieta puede entonces causar que se derrumbe el edificio y puede causar ruina. Alabanzas al nombre del Señor. En la vida cristiana, ¿considera usted que hay grietas que amenazan a nuestra vida cristiana? ¿Qué dicen ustedes? En la vida cristiana hay grietas que nos amenazan para que llegue la ruina espiritual, para que llegue la ruina a nuestra vida. Pero cuando hablamos de una ruina, o cuando hablamos de la palabra ruina, hablamos de algo que pasa en nuestra vida que hace cambiar las cosas de un momento a otro. Si lo habláramos en el ámbito económico, hay personas que han caído en la ruina, amén. Hay matrimonios que se han ido a pique y se ha arruinado su relación. Alabanzas al nombre del Señor. Así que una ruina es el colapso o caída de algo que antes estaba firme. Y puede ser una vida, puede ser una familia, en la parte económica, puede ser una ciudad. Amén. Hay ciudades que volvieron a la ruina. Amén. Pero también una relación con Dios puede estar arruinada. Alabanzas al nombre del Señor. El profeta Isaías, hablando al pueblo de Israel acerca del grave error de confiar en Egipto, el profeta Isaías en el capítulo 30, en el texto que leíamos iniciando, nos habla de que el reino del sur, Judá,
una parte del pueblo de Israel, estaba siendo amenazada por potencias como Asiria. Eran pueblos enemigos y eran imperios brutales y dominantes. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en vez de buscar ayuda de Dios, en vez de buscar ayuda a los profetas, a los líderes, para ayudarles a salir de la opresión o de las amenazas del pueblo asirio, ellos están buscando ayuda o haciendo alianzas con Egipto. Egipto era una nación que representaba un poder militar, pero también representaba la idolatría, opresión y autosuficiencia humana. Nótese el panorama que había en la época del pueblo de Dios, en la época, valga la redundancia, del profeta Isaías. El pueblo estaba perseguido por Asiria y estaba teniendo problemas con la potencia de Asiria, que era un imperio dominante en la época. Y ellos, en vez de buscar la ayuda de Dios, que les había ayudado por generaciones a conquistar naciones, a conquistar pueblos, ellos, en vez de buscar la ayuda a Dios, ellos están yendo haciendo alianzas con un pueblo idólatra llamado Egipto. Y es ahí cuando Dios ve esta situación en su pueblo. Y el Isaías capítulo 30 nos está hablando. Leamos el versículo 12, Isaías 30 versículo 12. Dice: por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Es decir, están confiando en Egipto, se han apoyado en el brazo de carne. Alabanzas al nombre del Señor. Y el versículo 13 dice: por tanto, al ustedes buscar ayuda de Egipto, por ustedes buscar ayuda de pueblos idólatras, este os será pecado como grieta que amenaza ruina. Y toma el ejemplo de una pared elevada. Una pared elevada llena de ruinas está destinada a una caída súbita y repentina. Cuando una pared, hermano, usted ve que está lleno de grietas, usted no le ve esperanza a esa pared. Y eso es la comparación que está haciendo Dios con su pueblo. La está comparando con una pared elevada llena de grietas, y a Israel le espera una caída súbita y repentina por confiar en las naciones y por no confiar en Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Es que hay cosas que el ser humano hace y les es motivo de ruina y destrucción a sus vidas. Y yo, a través de esta serie de enseñanzas, amada iglesia del Señor, y a todos los que ven o verán esta transmisión más adelante o este video, quiero que a la luz de la palabra del Señor veamos qué cosas o actitudes hay en el hombre, en el ser humano, que pueden ser causas de ruina. Porque yo le quiero decir a la iglesia del Señor y a todos los que hay conmigo en esta noche, de que la voluntad de Dios no es que lleves una vida arruinada. La voluntad de Dios es que llevas o tengas una vida bendecida. Cuando Dios viene en la vida del ser humano es para bendecir. Lo que Dios nos habla en su palabra, que nosotros debemos de obedecer, no es para ruina, es para bendición. Alabanzas al nombre del Señor. Pero hay cosas, hay grietas que el ser humano abre. Hay situaciones que el ser humano en algunas ocasiones actúa, y esas acciones y esa manera de vivir o esa manera de pensar le es motivo de ruina. Yo le quiero hacer nuevamente una pregunta: ¿a usted le gusta vivir arruinado o bendecido? ¿Usted quiere que su relación de pareja, su matrimonio, su vida espiritual, su vida económica y todos los aspectos de su vida sean bendecidas por Dios? Amén. Pero hay grietas, hay situaciones en la vida que nos hacen caer en la ruina. Y yo quiero mencionar, hermano, los últimos, lo que nos demoremos aprendiendo la palabra del Señor esta noche, sea hasta las 11, 12 de la noche. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios por ese ánimo. No, más adelante en las dominicales, los jueves. Por eso la invitación, hermano, es que usted no se pierda de aquí en adelante las enseñanzas, porque van a ser de gran bendición
para nuestra vida. Amén. La primer grieta que hay en nuestra vida que puede ser causa de ruina es la grieta del orgullo. Voy a repetirlo nuevamente, es la grieta del orgullo. Nótese lo que dice Proverbios capítulo 16 versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, cuando usted está arruinado, está caído. Amén. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo es una grieta peligrosa porque crea autosuficiencia. Es una grieta que endurece el corazón y aleja a las personas de Dios. Lleva a la ruina porque rompe la comunión con Dios. Hay algo que tienen los seres humanos, o tenemos los seres humanos, y es el orgullo. El orgullo pone al ser humano en lugar de Dios. Yo voy a decir nuevamente esa frase. El orgullo pone al ser humano en el lugar de Dios. Amén. Proverbios dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Es decir, antes de que una persona caiga, es porque antes fue altiva y fue orgullosa. Háblase de caída, háblese de ruina, háblese de que algo se desbarató. Su vida ya no es la misma, y puede que eso haya sido por causa del mismo orgullo. La palabra de Dios habla constantemente en el libro de Proverbios capítulo 16 versículo 5 acerca del orgullo y la altivez de corazón. Nótese lo que dice Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Cuando hablamos de abominación, hermano, a Jehová es algo grave. Abominación es a Jehová todo altivo, todo orgulloso de corazón. Y dice la palabra, ciertamente no quedará impune, es decir, no quedará sin paga todo aquel que es orgulloso ante Dios. Porque el ser humano maneja un orgullo y dice, de acá no me mueve nadie, y yo muero católico, apostólico y romano, y yo muero pensando así, y yo muero creyendo esto, y yo siempre tengo la razón. Eso Dios lo abomina. Alabanzas al nombre del Señor. Toda altivez de corazón. El orgulloso cree que no necesita dirección. El orgulloso cree que no necesita la dependencia a Dios. Esa actitud lo lleva a actuar como si fuera su propio Dios. Cuando hay una persona orgullosa, cuando hay una persona que no necesita la dirección de Dios, ni es dependiente de Dios, esa actitud lo lleva a actuar como si fuera su propio Dios, como si él fuera su propia ley, como si él fuera su propio Dios. Así lo podríamos denominar en esta hora. Y Dios mira de lejos ¿a quién? Al altivo. Dios mira de lejos al altivo. Y por eso toda persona que es orgullosa, toda persona que se enaltece, está amenazando su vida para llevarla a la ruina. Amén. Y aplíquese el orgullo en una relación matrimonial. Aplíquese el orgullo en la congregación. Aplíquese el orgullo en la vida secular, en el trabajo, en todos los aspectos. Aplíquese el orgullo hasta en el servicio. Todo eso lleva a la ruina. Y yo quiero rápidamente hablarles de un hombre en la Biblia que fue rey, el rey Usías. Dios bendijo en gran manera a este hombre llamado Usías. Fue el rey en la época del profeta Isaías. Y este rey, dice la palabra de Dios, que Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Porque, hermanos e iglesia del Señor, todo el que busca a Dios, todo el que humildemente busca a Dios, lo reconoce, le pide dirección, depende de Dios, ese hombre, esa mujer es bendecida por Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Y así inició este rey llamado Usías. Dice la palabra de Dios
en Segunda de Crónicas capítulo 26 que él edificó máquinas de guerra, él conquistó naciones, él hizo un sinnúmero de cosas que lo llevaron al éxito, lo llevaron a la prosperidad, lo llevaron a obtener el favor y la bendición de Dios. Noten lo que dice la palabra del Señor en segundo libro de Crónicas capítulo 26. Dice el versículo 1: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos. Segundo libro de Crónicas capítulo 26. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 3: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y nótese esto: ¿por qué este hombre fue tan bendecido por Dios? Versículo 4: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. ¿Cuál es la primera característica para que este hombre fuera bendecido? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, es decir, hizo lo correcto ante Dios. Hermanos, nosotros debemos siempre hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Nosotros hermanos, creemos que Dios no nos ve, que el lugar en el que estamos o cometemos pecado, Dios no nos está viendo, pero nosotros debemos saber que los ojos de Dios lo ven todo. No hay lugar geográfico que se le escape a la mirada de Dios y a su presencia. Toda la tierra está llena de su gloria y de su presencia. Así que usted hacer lo correcto ante los ojos de Dios, eso es de gran bendición para usted. Pero el versículo 5 dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Persistió en buscar a Dios, es decir, tuvo la intención, la iniciativa de buscar a Dios siempre. Y dice la palabra: en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice la palabra? Él le prosperó. ¿Quiere usted ser prosperado? Persista en buscar a Dios todos los días. Persista en hacer lo recto ante los ojos de Dios, en obedecer. Estas eran las características del rey Usías, un hombre próspero. Él salía a pelear con los filisteos y conquistaba porque Dios estaba con él. Él se inventó máquinas de guerra para poder combatir con los pueblos enemigos. Él compró campos, él sembró muchos productos de la agricultura y Dios lo prosperó. Dios, hermano, lo llevó a un reinado próspero, a un reinado bendecido. Pero dice la palabra que este hombre llamado Usías no terminó como empezó. Y dice el versículo 16 de este capítulo, dice la palabra: mas cuando ya era fuerte, es decir, cuando ya era prosperado, cuando ya era un rey fuerte, cuando había conquistado naciones, cuando había hecho tantas cosas, dice, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina. Alabanzas al nombre del Señor. Dice: cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló ¿contra quién? Contra el Dios que lo prosperó. Se rebeló contra el Dios que le dio la bendición. ¿Y cómo se rebeló? Entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Dice la palabra de Dios que los únicos que podían entrar al templo para quemar el incienso en el altar eran los sacerdotes. Y el rey Usías no podía, no era sacerdote, era el rey de Israel, el rey de Judá, y no podía entonces entrar. Pero como él estaba tan enaltecido, como él se creía tanto: yo soy el rey, todo lo que yo hago es prosperado, todo lo que yo hago es bendecido. Ese como que se comió el cuento diciendo que era él y no Dios, porque así empiezan
todos los que son prosperados y bendecidos, pero terminan en la ruina. Empiezan a buscar a Dios, empiezan a pedir dirección a Dios, pero ya creen que llegaron a la cúspide, ya llegaron a un punto en que no necesitan buscar a Dios. Pero yo quiero decir que a Jesús lo necesitamos todos los días. A Dios lo necesitamos en las buenas y en las malas. Alabanzas al nombre del Señor. Necesitamos a Dios cuando hay dinero, pero también cuando no hay dinero. Jesús debe ser nuestra prioridad siempre. Alabanzas al nombre del Señor. Pero el rey Uzías ya se creyó tanto que él quería entrar. Él quería entrar a quemar el incienso. Y dice la palabra de Dios que 80 sacerdotes se le pararon al frente y decir: no hagas eso, Uzías. Gracias a Dios, porque hay gente que siempre se adelanta y nos dice: no hagas eso, eso no te conviene. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 18 del segundo libro de Crónicas 26: y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Él recibió la advertencia, pero dice que cuando ya era fuerte, se enalteció para su ruina. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Ese enaltecimiento, él dijo: no, yo voy a entrar, porque se creyó grande, se creyó fuerte. Dice la palabra, versículo 19: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó ¿de qué? De ira. Y en su contra, y en su ira, ¿contra quiénes? Contra los sacerdotes. Y dice que la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová junto al altar. Es decir, recibió un castigo de Dios por ser orgulloso, por hacer cosas que no le competían, no le competen a este hombre entrar a hacer. Alabanzas al nombre del Señor. Y dice la palabra que este hombre murió arruinado. Este hombre murió lleno de lepra. Lo sepultaron junto a su padre y jamás se volvió a mencionar en la historia, porque su comienzo fue próspero, su comienzo fue bendecido, pero dejó entrar una grieta de orgullo. Dejó que la grieta del orgullo tomara ventaja. Alabanzas al nombre del Señor. Hay cosas, hermanos, que nos toman ventaja, pero ya antes nos han advertido: no hagas eso, no digas eso, no hagas este pecado, no cometas tal locura. Alabanzas al nombre del Señor. Pero aún así la gente orgullosa, la gente que se enaltece, esta lo hace contra todo pronóstico. Así el pastor me diga que no, lo voy a hacer. Así mi esposa me diga que no, lo voy a hacer. Así eso sea pecado, eso para mí está bien ante los ojos de Dios, y siempre es su criterio por encima del de Dios. Y nosotros debemos de tener siempre presente las palabras de Dios en nuestro corazón, porque lo que hace efectivo y próspero nuestra vida no es mi propio pensamiento, sino es lo que Dios quiere que yo haga. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso el salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué triste final tuvo el rey Uzías hasta que murió. Y ese acto de orgullo y enaltecimiento lo llevó a la ruina. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Se acuerdan del ángel de los cielos que también se enalteció? Dice Ezequiel capítulo 28 versículo 17, hablando de Lucifer, dice que se enalteció. ¿Cuál fue el origen del pecado en el universo? El enaltecimiento, el orgullo de un ángel que quiso ser igual a Dios. Dice la palabra: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y dice que Dios lo arruinó por esta situación, porque se enalteció. Y dice: yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Yo te arrojaré por tierra. Notes esa expresión. Él, acostumbrado a vivir en el cielo, era un ángel que estaba allí muy cercano a Dios.
Era un ángel que tenía funciones puntuales, estratégicas. Y dice que era esplendoroso, era un ángel grande, era un ángel poderoso arriba en los cielos, pero se enalteció a causa de su hermosura, hermano, y le quiso quitar el lugar a Dios. Por eso les decía ahorita que el que es orgulloso cree que Él es Dios, cree que Él todo lo puede. Y así pasó con Lucifer. Se enalteció tanto que Dios lo arrojó, porque en el trono solo debe haber uno sentado y se llama Jesucristo de Nazaret. Toda la gloria es para el Rey de la gloria, todo el reconocimiento es para este Dios maravilloso. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Gloria al nombre del Señor Jesús. Es que Dios resiste al orgulloso, iglesia. Dice Santiago capítulo 4 versículo 6: Dios resiste a los soberbios. Amén. Él mira de lejos a los soberbios, a los altivos de corazón. Pero ¿qué dice? Y da gracia a quienes, a los humildes. Alabanzas al nombre del Señor. Hermanos, necesitamos ser más humildes. Necesitamos bajarnos de ese orgullo. Necesitamos bajar entonces de ese enaltecimiento que hay en nuestro corazón. Porque si usted sigue obstinado, si usted sigue, hermano, con la tosudez, con el orgullo que hay en su corazón de no querer cambiar cosas que Dios le está pidiendo que cambie, usted va a terminar en la ruina. Y Dios esta noche te está alertando, este día te está alertando para que cambies, para que seas diferente, para que seas más humilde, para que reconozcas que usted no lo puede hacer solo, sino que solo a la manera de Dios será posible que salgamos adelante, que las familias salgan adelante a la manera de Dios, que los matrimonios salgan adelante a la manera de Dios, que la iglesia del Señor salga adelante a la manera de Dios. Que Dios nos dé gracia, que Dios nos dé su favor, porque va a encontrar una iglesia humilde, una iglesia que reconoce, una iglesia que no se enaltece, sino una iglesia que busca siempre la dirección de Dios. Hermano, yo no sé usted, pero yo necesito la dirección de Dios. Hermano, yo no sé usted, pero yo necesito arrodillarme y clamar a Dios. Yo no me la sé toda, yo necesito que su presencia me ilumine. Yo necesito, hermano, que Dios a través de su palabra me corrija para poder ser diferente, para poder evitar la ruina. Pero hay grietas que están amenazando ruina al hogar. Hay grietas que están amenazando ruina a nuestros jóvenes. Hay grietas que están amenazando ruina a los amigos que no quieren entregarle la vida al Señor, de arrepentirse de su pecado, porque Dios no quiere la ruina. Dios te está alertando en la palabra. Alabanzas al nombre del Señor. Deja el orgullo, deja todo eso que hay en tu corazón para que seas prosperado por Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuántos gritan gloria a Dios? ¿Cuál es la primer grieta que lleva a la ruina? El orgullo. Alabanzas al nombre del Señor. Quiero mencionar por esta noche o por este día otra grieta. Y otra grieta es no escuchar la corrección de Dios o no atender al llamado que Dios te hace. Hablamos de que la primera grieta es el orgullo, pero la segunda grieta es la terquedad. ¿Conoce usted una persona terca cerca a usted? Alabanzas al nombre del Señor. Hay veces somos tercos, ¿cierto? Y más con lo que Dios nos manda a hacer. Pero la terquedad nos lleva ¿a dónde? Gracias, Lore. A la ruina. Alabanzas al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 29, versículo 1. Nótese lo que dice la palabra del Señor. El que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Qué nos está diciendo este proverbio de la palabra del Señor? Que el que se endurece frente a la reprensión, el que se endurece frente al consejo, el que pone su corazón duro, el que es terco, de repente será, permítame cambiar esta palabra quebrantado por arruinado. Porque otra versión, la palabra de Dios para todos dice:
el que se pone terco, cuando lo corrigen, será destruido de improviso y sin remedio. Oiga, hermano, la palabra de Dios es bonita, ¿verdad? La palabra de Dios nos alerta de todo. Por eso hay que estudiarla, por eso hay que venir a escucharla. Alabanzas al nombre del Señor. Y por eso hay que atesorarla en el corazón, guardarla. El que se pone terco, cuando lo corrigen, será destruido, será arruinado. Hay gente que dice: yo no cambio. Hay gente que Dios le viene hablando y así soy yo. Alabanzas al nombre del Señor. Negarse a cambiar o a corregir o a recibir consejo nos puede llevar a una ruina irreversible. Porque para eso está el consejo de Dios, para eso está la palabra de Dios, para eso está lo que Dios nos demanda y nos dice en su palabra. Hay familias que están arruinadas, hay familias que están destruidas, hay familias que no obtienen el favor de Dios, hay vidas que no alcanzan la misericordia de Dios por su terquedad de entregarle la vida a Jesucristo, por la terquedad de decir: yo no cambio, yo no me arrepiento, yo voy a seguir siendo el mismo. Si Dios me tiene para salvación, entonces que haga algo en mi vida, y no se atreven a abrirle el corazón a Dios. Hay familias que serán destruidas o serán arruinadas a causa de la terquedad de alguno de los integrantes de la familia. Hay relaciones, hermano, que serán destruidas a causa de la terquedad. Hay servicios que serán destruidos y arruinados porque las personas que le sirven a Dios no quieren cambiar. Se casaron con un formato, se casaron con esta manera de actuar y de servir al Señor, y toda la vida ha servido así, y toda la vida he sido esto. Usted está destinado a la ruina, porque hay que recibir el consejo que viene de parte de Dios. Hay muchas historias en la palabra del Señor que hablan de la terquedad. ¿Puede usted imaginar, hermanos, que Dios eleva la terquedad o la obstinación o la tosudez, lo eleva al pecado de idolatría? Es decir, para Dios es el mismo pecado que usted sea idólatra y que sea terco. Y se lo voy a mostrar en la palabra del Señor. La palabra de Dios nos habla de una historia en primer libro de Samuel, capítulo 15, del rey Saúl. Y la palabra de Dios nos habla de que Dios le dio una orden clara a este hombre llamado Saúl, de destruir a todo cuanto se le cruzara en el camino que tuviera que ver con los amalecitas. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los cielos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel. Amén. Al oponérsele en el camino cuando subía ¿de dónde? De Egipto. ¿Y qué dice el versículo 3? Ve pues, es una orden de Dios, es una orden de Dios a Saúl. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a quienes, en ese tiempo esto se podía hacer. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Alabanzas al nombre del Señor. Esto es lo que Dios le mandó a Saúl. ¿Ustedes creen que el mensaje fue directo? Ve a donde los amalecitas y mata todo, no dejes nada con vida. Pero ¿ustedes qué creen que hizo Saúl? Perdonó lo mejor de las ovejas. Alabanzas al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 7: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agab, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y el versículo 9 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agab, el rey de Amalec, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable
¿Qué dice la palabra del Señor? Lo destruyeron. Alabanzas al nombre del Señor. Y esto no fue agradable ante los ojos de Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios le mandó una orden directa: no dejes a nadie vivo, hasta los de pecho, a los niños de pecho, destrúyelos. Pero Saúl entonces dice, y el pueblo perdonaron la vida de Agag, el rey de los amalecitas, y a lo mejor de las ovejas. Y cuando el profeta Samuel, porque Dios le habló a Samuel y le dijo: vaya donde Saúl, porque él me ha desobedecido, él no ha hecho conforme a mi palabra. Y Samuel lo confrontó, y Saúl, nótese la palabra del Señor, Saúl no aceptó la corrección y culpó al pueblo y quiso quedar bien él. Alabanzas al nombre del Señor. Y como resultado de su desobediencia, dice que Dios lo desechó como rey. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Esto es lo que hace Dios, hermano, con alguien que no le obedece, con alguien que es obstinado, a alguien que no atiende la instrucción, el mensaje que Dios le da. Alabanzas al nombre del Señor. Nótese lo que dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, que era el profeta que Dios le mandó a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Cómo se le ocurre, hermano? ¿O cómo ve usted la obstinación y la terquedad de Saúl? Si ya él había escuchado el bramido de las ovejas, Samuel ya lo había escuchado. Segundo, él había escuchado una orden directa de Dios y le había dicho: mata a todos los amalecitas con su ganado. Pero ¿qué está diciendo Saúl en el versículo 20? Volvámonos al versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido. Esa es una característica de una persona terca. Antes yo he hecho las cosas bien. Antes yo lo que hice le agrada a Dios, cuando Dios le mandó a hacer lo contrario. Toda persona terca, toda persona obstinada siempre va a creer que sus actos son mejores que los demás, que los actos que hizo es lo que Dios mandó a hacer. Pero Dios nos da, hermanos, mensajes claros en la palabra. Dios nos habla directico, Dios nos dice exactamente lo que debemos hacer. Pero nosotros hay veces hacemos cosas que nos parecen que están bien, pero Dios no nos ha dicho, y caemos en el error de Saúl y decimos: antes yo he hecho bien, antes yo hago bien, antes yo obedezco, cuando no lo está haciendo. Alabanzas al nombre del Señor. Y el versículo 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y nótese esta expresión: y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el versículo 23, nótese, hermano, que Dios sube al nivel de un pecado como la idolatría, la obstinación. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Alabanzas al nombre del Señor. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, es decir, la terquedad. Alabanzas al nombre del Señor. Hermano, cuando usted es terco, cuando usted no obedece la palabra de Dios, Dios lo está tomando como un pecado. Alabanzas al nombre del Señor. No maquillemos la realidad, hermano. Cuando usted es terco en hacer lo que usted quiere más que lo que Dios quiere hacer, ¿sabe qué va a pasar?
Alabanzas al nombre del Señor. Dios nos va a desechar y la ruina va a llegar a nuestra vida. Y pero qué bueno que en esta noche, en este día, nosotros hablemos con Dios y le digamos: Señor, yo no quiero ser orgulloso, yo quiero ser humilde. Y si hay grietas en este día, en alguien que tal vez tiene por ahí una grietica de orgullo, ante Dios, hermano, el orgullo no sirve. Él mira al quebrantado y humilde de corazón. Para el orgulloso lo aborrece. Y yo sé que usted en algún momento, hermano, usted y yo necesitamos pedirle algo a Dios. Usted en cualquier momento necesitamos buscar a Dios. Cuando reconozcamos que estamos siendo orgullosos ante muchas cosas que Dios nos está pidiendo que cambiemos, o cuando estemos siendo tercos delante de Dios, hermano, Dios lo ve como pecado y eso será causa de ruina. ¿Por qué Dios nos manda advertencias? ¿Por qué Dios nos manda consejos en la palabra de Dios? Para que nosotros los obedezcamos, para que nosotros dejemos tantos vicios, para que nosotros dejemos tantas maneras de pensar, para que nosotros dejemos de hacer las cosas a nuestra manera. Por eso la palabra de Dios dice que los rudimentos de hombres, las huecas sutilezas, tenemos que dejarlas a un lado, porque hay gente, hermano, que se basa en las tradiciones. Toda la vida lo hemos hecho así. Por todos los años yo lo he hecho así. Mi papá lo hizo, mi abuelo lo hizo así. Así soy yo. Esos son tradiciones de hombres y no son según Cristo. Pero Dios esta noche nos está alertando, alabanzas al nombre del Señor, a que tenemos que hacer las cosas como Él manda. Esa será la clave del éxito, amada iglesia del Señor, cuando nosotros hagamos las cosas como Dios manda. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo le invito, hermano, a que se ponga en sus pies y que usted por un momento hable con Dios y le diga: Señor, si hay una grietica de orgullo en mi corazón, aquí está este altar también si quiere venir a este lugar. Si usted nota una grieta en mi alma, en mi corazón, un ápice de orgullo, no le dejes tomar ventaja, Señor. Si tú notas tal vez una grieta en mi alma de terquedad, de obstinación, de tosudez, ayúdame, oh Dios, a ser humilde, a reconocer, hermano, porque yo no quiero la ruina para usted, ni mucho menos Dios. Pero Dios esta palabra la ha mandado a tiempo, y Dios te dice: deja tu orgullo, deja tu tosudez o obstinación, deja de hacer las cosas como las estás haciendo y hazlas a mi manera. Dios quiere un corazón sensible. Dios quiere un corazón dócil. Alabanzas al nombre del Señor. Dios, hermano, hubiera podido haber creado máquinas. Dios hubiera haber creado tal vez máquinas que le obedecieran, que hicieran las cosas a su manera. Pero esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere corazones. Dios busca un corazón sensible a su palabra. Dios busca un corazón que le quiera obedecer. Por eso Dios miró con agrado tu vida, porque Dios sabe que tú puedes ser útil en sus manos. Por eso Dios te miró de muchos otros pueblos y de muchas otras gentes. Dios te escogió a ti para traerte a la iglesia, porque Dios quiere trabajar en ti. Dios te quiere moldear cada día. Dios quiere que hagas las cosas diferentes, porque Dios espera un cambio de ti. Dios espera que tú seas diferente. Dios espera que tú mejores en muchas prácticas, y Dios espera tantas cosas, pero Él sabe que tú lo puedes hacer. Dios sabe, Él espera que tú vas a cambiar. ¿Y cuándo cambiaremos? Cuando pongamos, hermano, primero la cruz de Cristo sobre nosotros. Jesús dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Alabanzas al nombre del Señor. Vamos a orar en esta hora en el nombre del Señor. Soberano Dios y Padre celestial, en esta mañana, Señor, mira si hay grietas de orgullo y terquedad. En esta noche, Señor, mira si hay grietas
que nos están amenazando, nos están llevando a la ruina. Alabanzas al nombre del Señor. Ayúdanos, oh Dios, a hacer las cosas bien. Ayúdanos a dejar la terquedad a un lado, a reconocer nuestros errores, oh Dios, a cambiar, a dejarnos moldear por la enseñanza de tu palabra, a dejarnos moldear, oh Dios, por tu palabra, por la corrección del pastor, por la corrección del pastor de los pastores. Oh Dios, tú tienes lo mejor para los amigos, tú tienes lo mejor para las familias, oh Dios de la gloria. Tú tienes lo mejor para nuestras vidas, oh Dios del cielo. Y tú en esta hora, oh Señor, estás buscando un corazón, estás buscando un adorador sensible, que te reconozca como Señor, que te reconozca como Dios. Alabanza